Buenos días a todos. Yo soy Juana Jordá, directora de Gasterra, y para mí, desde luego, es un auténtico placer estar hoy aquí en Denia, digamos, en el primer acto casi de mi estreno, puesto que hace poco que ocupé este cargo. Para mí es un placer estar aquí porque, bueno, el turismo tampoco es mi especialidad y sí que pues todos estos momentos me dan oportunidad pues de aprender cada vez más cosas y completar la visión del mundo, que es muchísimo más amplio de lo que esperamos todos. Para mí, desde luego, es un auténtico placer hoy presentar a la profesora María Velasco, que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Es una auténtica autoridad en turismo, tiene multitud de publicaciones en este ámbito y, dada su categoría profesional, ahora mismo ocupa el cargo de asesora de la Secretaría de Estado de Turismo, con lo cual es una enorme oportunidad el tenerla hoy aquí y escuchar sus palabras. Por tanto, pues muchas gracias. Cuando quiera, profesora Velasco. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, es de bien nacido ser agradecido. Estoy encantada de estar aquí. Agradezco al profesor Salvador que me invitó, agradezco a Gasterra, a la Universidad de Alicante, agradezco al Ayuntamiento, a su alcalde, a Ciudad Creativa, a Floren, que me invitaron ayer a degustar una primera experiencia enogastronómica en la ciudad. Y por supuesto, al secretario, ¿no? Mi intervención no va a ser tan sugerente como la de Francesc, que siempre nos lleva a espacios de ensoñación, y va a estar un poco más centrada en lo terrenal, ¿no? Va a estar un poco más centrada en el contexto que tenemos en este momento, ¿no? Me pidieron que hiciera pues una contextualización de cómo la enogastronomía y el turismo enogastronómico se sitúa dentro de este espacio que forma nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad en el idioma, en la jerga que utilizamos, y que al mismo tiempo es muy desconocido, ¿no? Que son esta cosa de los fondos Next Generation, ¿no? Esta idea de, en realidad, qué está pasando con los fondos Next Generation y cómo se están articulando específicamente en el ámbito del turismo, y cómo dentro de este ámbito se va a articular el tema de la enogastronomía. Me gustaría... espero no ocupar la hora y media que me han dado, porque eso es matador para los oyentes y para los ponentes. Concentraré un poquito, aunque los profesores tendemos a expandirnos, ¿no? como los gases, así que haré un esfuerzo, pero me gustaría tratar o pasar por estos tres asuntos, ¿no? Primero, comentar brevemente qué es esto del PRTR, ¿no? Qué es esto de los fondos Next Generation en España, qué es específicamente esto en materia de turismo, ¿no? Cómo se está articulando el plan de recuperación, transformación y resiliencia en materia de turismo, y cuál es, dentro de este contexto, el espacio específico que tendrá la enogastronomía y el turismo enogastronómico. Bueno, el plan de recuperación y resiliencia, esto lo estamos escuchando desde hace meses, es una vez pasados los primeros momentos de la crisis del COVID, en donde los diferentes gobiernos lo que ponen en marcha son estrategias de sostenimiento, ¿no? Nuestro gobierno pone en marcha fundamentalmente los ERTEs, que sostienen el empleo, y los ICO, que permiten el sostenimiento de la liquidez de las empresas. Una vez que esta primera etapa está superando, la Unión Europea propone el desarrollo de un nuevo fondo que sustituye a otros que ha habido con anterioridad, no para generar, y esto
veréis que es una idea en la que voy a insistir porque creo que es una de las claves para comprender lo que son los fondos y cómo pueden articularse nuestros proyectos en este espacio. Lo que hace este fondo es no genera un espacio de ayudas, genera un espacio de oportunidades como hubo en momentos anteriores dentro de fondos europeos. Este espacio de oportunidades es un presupuesto que se articula en diferentes países, que lo que va a permitir es a los diferentes agentes del territorio de cada país proponer proyectos que estén alineados con los grandes principios del fondo, ¿no? El fondo global tiene un presupuesto inmenso y España propone un plan de trabajo por el que recibe o acuerda con la Comisión Europea que a España llegará 750.000 millones, de los cuales forman parte de este famoso PRTR el 672.000 y el resto se mantienen en los fondos tradicionales, ¿no? Los fondos FEDER, el Fondo Social Europeo, ese conjunto de fondos que van a seguir funcionando en paralelo con los fondos Next Generation. Lo que hace el Gobierno de España es proponer un plan de acción que tiene 4 ejes, los que veis: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social, que son coherentes con los objetivos que proponen los propios fondos. Es decir, Europa dice: este dinero se pone a disposición de los gobiernos y los gobiernos lo ponen a disposición de los agentes en territorio para conseguir trabajar en estos 4 ámbitos concretos, que están, por supuesto, muy relacionados con los ODS, y dentro de estos 4 ejes el Gobierno propone trabajar en lo que llaman 10 políticas palanca, 10 temas, ¿no? Y dentro de estos temas, los temas se dividen en capítulos, ¿no? Y estos capítulos son los que nosotros llamamos los componentes, ¿no? Entonces, los componentes son 30 y en realidad, cuando hablamos de turismo, no, es que me falta aquí un cuadrito. Cuando hablamos de turismo, estamos en, no sé si esto, sí, estamos en este componente y creo, porque no tengo gafas en este momento, pero creo que sí, estamos en este componente que dentro del cual hay un capítulo específico que es de turismo, ¿no? Que es un fondo de ese gran fondo, que es el PRTR, un fondo específico que se va a orientar a diferentes actuaciones en materia de turismo. Este gran acuerdo se aprueba hace muy poco, en realidad, ¿no? O sea, se empieza a negociar en abril del año pasado y se aprueba definitivamente en julio del año pasado. No hace todavía ni un año. Y lo que se aprueba es este documento de trabajo. El Gobierno de España y la Comisión Europea aprueban que esas líneas de actuación que están contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el PRTR, son las líneas que van a articular la acción de los 3 niveles de gobierno en relación con esos 4 ejes estratégicos y con cada una de estas capítulos o palancas específicas en el territorio. Esto significa que, a pesar de que se haya convertido en un espacio de reflexión tan cotidiano para nosotros, en realidad los fondos Next Generation son muy nuevos. En realidad llevan muy poco tiempo y llevan muy poco tiempo para nosotros, pero también llevan muy poco tiempo para Europa, ¿no? Que esta es otra de las claves para comprender, pues, que el momento inicial es un momento de construcción conjunto. ¿Cuál es la lógica interna que preside todas las acciones que tienen que ver con fondos Next Generation? No solo en turismo, en general. La primera cuestión importante es que, como decía al comienzo, los fondos no es una bolsa que se articula en ayudas, es una bolsa por la que se financian proyectos. Es decir,
Lo que ocurrió al comienzo con los ERTEs o los ICOs, que era que tú podías solicitar una ayuda porque la crisis te había situado como institución, como empresa, como autónomo, te había puesto o como trabajador o trabajadora, te había puesto en un lugar muy complejo de sostenerte, esto cambia y ahora lo que hay una oportunidad de financiar ideas que estén alineadas con el conjunto de objetivos que comentábamos antes, ¿no? Y esta idea de alineación es una idea básica. El Gobierno de España, en su PRTR, está alineado con los objetivos que ha puesto encima de la mesa Europa, que son básicamente, también lo habréis oído, que son básicamente, Europa lo que quiere es que nuestras economías se transformen hacia modelos de economía verde y que profundicemos en los procesos de digitalización y que fortalezcamos las relaciones con los contextos territoriales cercanos, ¿no? Es decir, pues que superemos algunos de los problemas que existían antes de la crisis sanitaria del COVID, pero que durante el COVID hemos visto de manera muy clara, ¿no? Otra cuestión que está muy presente en los fondos es que Europa no quiere que se reproduzcan modos de pensar, modos de hacer o procesos que existían antes. Habréis oído esta frase de que Europa no quiere business as always, ¿no? Que es una frase que oímos en los medios, ¿no? A veces, ¿no? Y esto lo que significa es que el gran reto de los fondos en general es que Europa quiere que planteemos proyectos transformadores con lógicas que no son las de siempre. Por eso, por ejemplo, en materia de turismo, no se financia con fondos Next Generation promoción, porque la promoción clásica se considera que es business as always. Se considera que el tipo de promoción que seguimos haciendo incide en una forma de trabajo que es del pasado, aunque Europa está dispuesta a que planteemos nuevas formas, nuevas estrategias ligadas a la comunicación que funcionen, ¿no? Y que tengan al final un efecto parecido al que tenía la promoción clásica, pero alineado con estos nuevos objetivos. Y otra cuestión básica es que todo esto ocurre bajo lo que vamos a denominar el acervo europeo existente. Es decir, Europa no considera que el COVID paralice o abra un espacio, digamos, en el vacío de todo el conjunto de normas y reglamentaciones que tiene la propia Unión Europea. Y esto es importante porque sí que lo hizo con los ERTEs y los ICO. De hecho, aquellas herramientas se hicieron en un momento que se llamó el marco temporal, que era como una especie de paréntesis en donde parte de la normativa europea se permitía no aplicar, especialmente la que tiene que ver con el hecho de que uno de los principios básicos que tiene Europa es que las ayudas de cualquier gobierno a cualquier entidad no provoquen disfunciones en los mercados, ¿no? Y este principio, en cambio, en los fondos está vigente, ¿no? Es decir, que es un marco que hay que comprender para luego ser capaz de llegar al último punto, que es cuando tú elaboras un proyecto final, ¿no? Europa pone en marcha en todos los países una serie de mecanismos que quien esté o quiera estar familiarizado con la gestión de estos fondos pues acabará conociendo porque son mecanismos repetitivos, muy presentes en todos los documentos y que tienen que ver con una idea que es una gestión y un control eficaz del uso de los fondos, ¿no? Esto lo plantea Europa y se traslada a todos los países que han llegado a un acuerdo para obtener fondos y financiar acciones, ¿no? El primero es que todos los países trabajan por hitos y objetivos y que esta idea de hitos y objetivos ha de trasladarse al conjunto de acciones en cascada,
¿no? Porque esta idea de cascada es otra idea muy importante de la gestión de fondos. Todo lo que ocurre en la punta, en el vértice, tiene que acabar ocurriendo en el último de las acciones que se implantan o se diseñan en territorios. El segundo es que todo lo que se haga tiene que respetar lo que llaman el etiquetado verde y digital, es decir, unas características básicas que tienen que ver con qué se consideran acciones que no producen un daño significativo en el medio ambiente y que no, y cómo se tratan las que no, y qué se considera que son los procesos de digitalización, ¿no? La tercera es precisamente una declaración de cada uno de los agentes, desde yo, que estoy haciendo algo en el Ministerio, hasta la última persona que es subcontratada en Denia para, para poner en marcha una iniciativa de turismo gastronómico que tenga que ver con, como comentábamos ayer, por ejemplo, la recuperación de la pasa. Da igual, hasta el último agente, es una declaración personal de que tus acciones se van a alinear con estos objetivos básicos de la sostenibilidad y el no perjuicio al medio ambiente. Además, se desarrollan distintos mecanismos antifraude. Todos los ministerios han tenido que desarrollar mecanismos específicos. Habrá, por supuesto, un control aleatorio por parte de la Unión Europea de la totalidad de los proyectos que se implanten. Hay que firmar también una declaración de que cedes tus datos y los datos de la cadena, ¿no? De la cadena para la posible evaluación posterior de los fondos. Está este concepto que no voy a entrar, pero que tiene que ver con lo que os he dicho antes, de ayudas de Estado y doble financiación, con esta idea de que en realidad los gobiernos no pueden incidir en el mercado, ¿no? en la libre competencia con ayudas desproporcionadas. Por eso todas las acciones que tienen que ver con fondos Next Generation tienen o la idea del minimis, que es un máximo de 200.000 euros por entidad, da igual que sea pública o privada, en 3 años fiscales. Con este minimis, precisamente la idea es tan mínimo, 200.000 euros en 3 años, que Europa no va a entrar a controlar cuál ha sido el gasto, y a partir de ahí todos los procesos se establecen en lógica de cofinanciación. Podemos hacer cosas, pero Europa impone otro reglamento propio en donde establece que para formación se puede cofinanciar a lo mejor hasta 2 millones de euros un proyecto, pero tú pones, la entidad, la asociación, la empresa, pone un 40%, ¿no? Esto es variable y es lo que Europa llama la intensidad de la ayuda, ¿no? Como os decía, en esta intención de la Comisión de que la responsabilidad de una buena gestión de los fondos llegue hasta el último de los ciudadanos, ¿no? Esta idea de la responsabilidad en cascada, hay una obligación genérica de todas las entidades de identificar quiénes son los actores que gestionan lo que sea, ¿no? Que gestionan hasta el final lo que sea. Y por último, hay obligaciones de comunicación, que estas son más clásicas, ¿no? Pues hay que poner los logos, esto ya ocurría, por ejemplo, en los fondos FEDER, ¿no? Hay que poner los logos, la imagen, hay que, pues como veis en mi propia presentación, hay que hacer referencia a que estas actividades tienen que ver con este contexto, ¿no? Dentro de este contexto, este es el contexto general. Esto son las reglas del juego que rigen para todos los países europeos y que rigen en general con los fondos Next Generation. ¿Y qué es el componente 14? ¿No? El componente 14 es el plan de modernización y competitividad del sector turístico. Es decir, es el capítulo de ese gran plan que tiene que ver con el turismo. El componente 14 está en este eje, no, me equivoqué antes, me parece, no lo sé,
y es uno de los 4 ejes que tiene que ver, uno de los 4 componentes específicos que tiene que ver con la idea de modernizar y digitalizar los ecosistemas empresariales, ¿no? Y que tienen un primer componente de política industrial, un componente específico de impulso a la pyme, un componente específico de turismo y otro de conectividad digital. Otra cuestión a la que yo haré referencia al final es que en realidad los componentes son todos abiertos. Es decir, nosotros tenemos un componente específico para turismo, pero eso no significa que una empresa, una asociación, una entidad, una universidad no pueda acceder a algunas de las líneas de ayudas, algunas de las líneas de proyectos que tienen en marcha otros ministerios, otras entidades que a través de otra de los temas, ¿no? Centrándonos en lo que estamos haciendo en turismo, ¿no? En turismo lo que se hace se recupera esta lógica de la alineación que ya venía de Europa al PRTR conjunto y ahora del PRTR al sector, y el componente trabaja en 3 ejes fundamentales: en transición ecológica, transformación digital y competitividad, y en un 4º eje que es una preocupación sostenida en Europa, que es en el apoyo a los territorios extrapeninsulares, ¿no? A Europa le preocupan estos territorios que tienen varios de sus países y que enfrentan además la problemática específica que supone el estar lejos, ¿no? En nuestro caso, en este ámbito de territorios extrapeninsulares están, por supuesto, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces, este componente no vamos a, digo, esta línea específica no vamos a entrar porque en realidad es como una especie de concentración del resto de las ayudas en estos territorios concretos. Pero sí vamos a ver un poco cómo estamos trabajando en el resto, ¿no? Vamos a ver cómo estamos trabajando en la idea de sostenibilidad, que hay en marcha 4 programas. Vamos a ver cómo estamos trabajando en la idea de digitalización, que más o menos que todo está articulado en 2 líneas, y cómo estamos trabajando en el ámbito de la competitividad, ¿no? En sostenibilidad turística, pues el primer gran plan, que además concentra casi el 80% del conjunto de los fondos para turismo, de esos 3.400 millones, pues el porcentaje más alto está en este programa. Es un programa que está territorializado, es decir, que se gestiona a través de la conferencia sectorial. Son las comunidades autónomas las que teniendo la competencia en materia de turismo, las que tienen la decisión final sobre esta línea de trabajo específica. Esta línea son los planes de sostenibilidad turística en destino. Los planes de sostenibilidad turística en destino se basan en una primera estrategia. Todos estos documentos están en la web del Ministerio, en una primera estrategia que lo que establecía eran los ejes básicos de trabajo a los que tenían que ajustarse los destinos que querían proponer un plan para ser objeto o no de financiación, ¿no? Y en estos ejes básicos es donde se recoge toda la lógica que os he contado, la lógica del etiquetado ambiental, la lógica del etiquetado digital, la lógica de cómo funcionan, cuáles son los objetivos que persiguen el Fondo Next Generation, etcétera. Respecto de cómo va en términos de implantación, se presentó y resolvió la convocatoria del año 21, que es en donde la ciudad consiguió uno de los planes, y ya se ha presentado la segunda convocatoria. Se han presentado 500 y pico, no os voy a decir porque seguro yo con las cifras las bailo todas, o sea, 500 y pico planes de los cuales pues acabarán siendo financiados un poco más que el año 21, porque una característica que tienen los Next Generation en general es que el año que más dinero tiene cada programa es el 22, o sea, permite en las mismas acciones
que el número sea un poco más elevado, ¿no? Los municipios, los ayuntamientos, las entidades locales podían presentar planes y las comunidades autónomas también podían elaborar lo que hemos llamado acciones de cohesión de destino. Es decir, podían también poner en marcha en determinados espacios, en lugar de un plan para un solo ayuntamiento, un solo término municipal, acciones que ligaran ciertas actividades entre diferentes destinos que fueran coherentes, ¿no? Durante el año 21, como veis, se aprobaron 164 planes en todo el territorio y se aprobaron 20 acciones de cohesión, ¿no? en las comunidades autónomas que así lo propusieron. Es el plan más importante porque en el componente 14, es decir, en el plan de turismo actual del Gobierno vinculado a los fondos Next Generation, hay una idea que vertebra el conjunto de las acciones, y es que es necesario aprovechar la oportunidad para invertir en los territorios y que sean los destinos el motor del desarrollo del ecosistema turístico, ¿no? Hacía tiempo que era necesario invertir en el conjunto del territorio y esto está ligado a cuestiones de política turística que tienen sentido, ¿no? O sea, una hipótesis de trabajo es que la única manera de luchar contra la desestacionalización es generando productos que no se consuman en las estaciones que se concentra el consumo, ¿no? Es decir, que la desestacionalización no se puede combatir dirigiéndote a la demanda. Tienes que trabajar en la oferta. Tienes que conseguir tener una oferta interesante, diferenciada y orientada a diferentes perfiles que pueda funcionar en distintos momentos, ¿no? Porque hay algunos factores de nuestra estacionalidad que va a ser muy complicado cambiarlos, ¿no? Que se llevan muchas décadas discutiendo, pero las vacaciones escolares son cuando son y el verano es cuando es. Y el placer de la playa es diferente en enero que en julio, pero hay mucha gente que le sigue gustando el de julio. Entonces la idea sería que enfrentar algunos de los problemas clásicos del modelo turístico de nuestro país, como la alta estacionalidad o la concentración de la oferta en un determinado producto, que conlleva, a su vez, la concentración de la demanda en determinados mercados. La única manera de romper esta lógica es mejorando una oferta diversificada en el conjunto del territorio que permita ampliar mucho nuestro catálogo, ¿no? Que permita, digamos, generar espacios y oportunidades que cambien esta lógica que el modelo arrastra pues desde su construcción, ¿no? Y que tiene su sentido, ¿no? Su sentido histórico, social y bueno, es una dinámica que no es sencilla, ¿no? El segundo plan que tiene que ver, o la segunda línea de acción que tiene que ver con la sostenibilidad turística, son los planes de sostenibilidad social, ¿no? Aquí la idea es trabajar, al menos inicialmente, en algunos de los impactos sobre los que menos se ha reflexionado cuando hablamos de sostenibilidad turística, ¿no? Se ha reflexionado mucho sobre sostenibilidad económica, ¿no? Se ha reflexionado mucho sobre sostenibilidad ambiental, pero hay una reflexión aún muy abstracta y teórica sobre sostenibilidad social. Y, en cambio, en esta dimensión, que está muy conectada con los ODS, se están produciendo algunos de las tensiones más significativas del sector, del fenómeno turístico, no solo en nuestro país y en el planeta, ¿no? Se están produciendo las tensiones que tienen que ver, por ejemplo, con la convivencia, ¿no? La convivencia entre turistas y residentes, pero también las tensiones que tienen que ver con el
mercado laboral, ¿no? Ya sabéis que esta va a ser un verano complicado, que hay falta de profesionales, que, en fin, que hay un espacio ahí para trabajar. Aquí nosotros estamos trabajando, este programa lo sacaremos después de verano, como veréis. De todas las acciones hemos puesto en marcha muchas, pero nos quedan una o dos, una es esta. Vamos a trabajar en una línea que llamaremos empleo laboralmente sostenible. Aquí estamos haciendo un análisis de diferentes ecosistemas laborales y estamos viendo qué dimensiones hay detrás de este ámbito, ¿no? En los que podamos trabajar de alguna forma. Vamos a trabajar en los temas de convivencia responsable, al menos generando un repositorio de buenas prácticas, de ver cómo se está, porque el problema de la convivencia responsable es un problema de gestión de espacios comunes y la gestión de los espacios comunes es un tema muy complejo a nivel mundial, ¿no? Pero vamos a ver cómo podemos hacer algo y es posible que trabajemos en alguna otra dimensión y vamos a generar una pequeña herramienta / observatorio para intentar concentrar documentación sobre esta dimensión concreta de la sostenibilidad turística, la social, y convertir ese observatorio también en un espacio de difusión de ideas, propuestas, que puedan ser inspiradoras también para el resto de proyectos, ¿no? También, orientado a empresas y destinos, estamos ya trabajando en la transformación de los sistemas de calidad hacia calidad responsable, ¿no? Un concepto de calidad que incorpore todos estos nuevos conceptos, ¿no? que son teóricos, que son abstractos y que hay que aterrizarlos en espacios concretos, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Ayer comentábamos, cuando hablábamos de sostenibilidad en un camping, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué indicadores concretos? ¿Cómo los vamos a articular? Cuando hablamos de sostenibilidad social, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la calidad, el sistema de calidad ha demostrado siempre ser una herramienta en el sector muy útil para trasladar ideas, trasladar conceptos. Entonces, estamos trabajando en esta transformación. Y, por último, ya también está en marcha un proceso genérico que, aunque está dentro de este componente, porque si no os lo contaría al final del todo, porque es donde tiene lógica, pero está en este espacio concreto, que es en la elaboración de una estrategia Turismo Sostenible 2030, ¿no? Ya ha empezado el trabajo, se pilotará a través de Conestur, y que es el órgano, el Consejo Español de Turismo, digamos, es un trabajo que se va a realizar a través de la participación en los territorios, ¿no? Para esto necesitamos una entidad que nos acompañe, que la tendremos, hemos sacado un pliego para tenerla en lo antes posible y para que dé comienzo esta reflexión. Esta es la reflexión sobre qué va a haber detrás de la estrategia de turismo sostenible no va a ser un plan al modo tradicional, ¿no? Primero porque no tendría sentido, porque en realidad aquí detrás lo que hay son 3 niveles de gobierno y muchos actores que tienen que participar idealmente de los objetivos que aquí se consensúen, ¿no? Entonces, la idea es trabajar más en estos grandes escenarios, objetivos que puedan ser asumidos por diferentes actores del ecosistema turístico y, al mismo tiempo, en paralelo, trabajar sobre instrumentos que están funcionando en otros espacios, en otros sectores, en otros países, sobre instrumentos que han funcionado en nuestro propio país, que permitan alcanzar algunos de estos objetivos y sobre indicadores, ¿no? que permitan también hacerlo, ¿no? Nuestra imagen final, que decía Francesc, ¿no? Nuestra foto final sobre la estrategia sería una especie como de, en conjunto, nuestro país quiere dirigirse hacia estos objetivos, porque han sido los actores los que han decidido que se sumarían a ese tipo de objetivos
Y ese es el punto de coordinación. Después, cada actor, en su espacio de autonomía y capacidad, puede llegar a conseguir ese objetivo a través del catálogo de instrumentos que exista o los indicadores, ¿no? En el eje de digitalización tenemos 3 grandes líneas de acción, una que tiene que ver con destinos también, con apoyar la transformación digital de los destinos turísticos, con 2 grandes líneas de trabajo, una a través de la red de TI y otra a través de la construcción de la plataforma inteligente de destino, que es la que finalmente tendrá la sede en Benidorm, ¿no? Y que se está construyendo, y que también la foto final, la imagen es que pudieran los decisores de destinos pudieran tener algo parecido a lo que tienen las ciudades inteligentes, ¿no? Un conjunto de datos que manejaran y que les permitieran tomar decisiones específicas en momentos concretos, ¿no? Por ejemplo, imaginad un dato que pueda ser la recogida de basura, y que la recogida de basura sea un indicador de dónde tienes en este momento más turistas, ¿no? Y te permitiera, como decisor público en materia de turismo, pues reorientar tus servicios durante esa semana hacia ese espacio. En fin, esto es la imagen, pero la plataforma está aún en construcción. Por otro lado, hay una línea de trabajo con empresas turísticas. Aquí yo creo que se cierra esta semana una línea de subvenciones que se llama de última milla, y que aquí lo que se ha tratado es de potenciar redes de agrupaciones de actores que necesiten el desarrollo final de algún tipo de aplicación que la industria en general no ha bajado hasta su necesidad concreta, ¿no? Por ejemplo, las grandes aplicaciones, las grandes soluciones tecnológicas no se hacen pensando en las agencias de viaje a pie de calle. Se hacen pensando en un conjunto de actores que puedan aprovecharlas, ¿no? Y en cambio, ese aporte final a lo que sería el tipo de trabajo concreto que realizan los diferentes actores turísticos, muchas veces se queda sin hacer, ¿no? Entonces, resultan aplicaciones muy complicadas para los actores pequeños. Y lo que trata esta convocatoria de financiar son estas redes de necesidades que detectan qué les falta, ¿no? Cómo podrían trabajar mejor, y el proyecto las desarrolle, ¿no? Y por último, también se está terminando de elaborar un plan de formación en competencias digitales, ¿no? Porque Europa insiste mucho en que en general en Europa tenemos un nivel de competencias digital muy inferior a otras regiones del planeta, ¿no? Entonces, hay un plan específico para formación en competencias digitales de trabajadores y trabajadoras del sector turístico. Y, por último, en el eje de competitividad turística, pues tenemos, en primer lugar, la estrategia Experiencias Turismo España. Esta es una línea que también se puso en marcha el año pasado, a finales del año pasado, y que lo que pretende es que se construyan redes de actores en territorios de más de 3 comunidades autónomas que estén trabajando en una experiencia concreta y que presenten un plan para su transformación o su digitalización, ¿no? Es una línea de trabajo compleja porque es abstracto, ¿no? Porque te están diciendo piensa en qué experiencia quieres trabajar, piensa en qué otros actores en el territorio están trabajando en esto, piensa cómo puedes acordar con ellos un programa de transformación, pero la convocatoria pues ha funcionado muy bien, ¿no? Ha habido muchas solicitudes que ahora mismo estamos acabando de valorar, y se han presentado proyectos muy interesantes, ¿no? Y que tienen han comprendido esta lógica de transformación europea, ¿no? Que es el gran reto de todos, no
no nuestro, el gran reto de todos, el entender que es que luego quien juzgará si hemos puesto en marcha acciones transformadoras o no, va a ser Europa. Entonces, pensamos que la estrategia está funcionando bien y que va a tener algunos inputs muy interesantes para el conjunto. Se está trabajando también en un programa de rehabilitar patrimonio histórico de uso turístico. También el año pasado ya hubo fondos para esto. Están también en proceso de apertura las convocatorias de este año. Se trabaja con diferentes bienes de uso turístico. Hubo una línea específica para Año Xacobeo de bienes de uso turístico, hay otra línea específica para bienes de titularidad pública, puede haber una concurrencia competitiva para público-privada, en fin, se están articulando el tema de la cultura como un recurso básico para el nuevo modelo turístico, ¿no? También hay una línea específica para centros urbanos comerciales. Son proyectos que presentan entidades públicas para, igual, o sea, esto ya empieza a ser repetitivo, para transformar hacia la sostenibilidad o hacia la digitalización espacios urbanos centrales que tienen un intenso uso turístico, y también la primera convocatoria se convocó y se resolvió el año pasado y se está convocando la segunda este año. Y por último hay un fondo específico de trabajo para las empresas turísticas para mejorar su eficiencia energética y potenciar la economía circular, ¿no? Esto también está territorializado, también lo van a gestionar o lo están gestionando ya porque ya se decidió por la conferencia sectorial las comunidades autónomas. En esta primera edición se han considerado alojamientos turísticos, no hoteleros, cualquier tipo de alojamiento. En la siguiente edición se incorporarán otro tipo de establecimientos, como por ejemplo los de restauración, ¿no? Para este trabajo de eficiencia energética. Bueno, este es el mapa de trabajo. Como veis, es un mapa intenso. Es un mapa que lo que persigue es llegar a distintos tipos de beneficiarios con diferentes tipos de líneas de ayuda para conseguir que sean estos los que imaginen una forma de trabajo adecuada a estos principios y consigan y gestionen los fondos, ¿no? Donde en todo lo que os he contado, que digamos, lo que os he contado son las líneas de trabajo que tenemos. Es decir, que todo lo que hacemos se articula en alguno de estos espacios, que son los que están aprobados en la negociación del Gobierno de España con la Comisión Europea, ¿no? O sea que esos son, digamos, nuestros caminos, ¿no? ¿Dónde está en todo esto lo que planteamos con el turismo enogastronómico, ¿no? Bueno, lo que está es, nosotros tenemos, además de todo lo que os he contado, tenemos una previsión que está dentro de una de las estrategias, y es que cada año en conferencia sectorial las comunidades autónomas deciden un tema que es el tema en el que van a concentrar sus esfuerzos el resto de las líneas de actuación que yo os acabo de mencionar, ¿no? El año 21 fue el Camino de Santiago, era año Xacobeo y fue el Camino de Santiago, y el año 22-23 es la enogastronomía. Esto se decidió en la conferencia sectorial que hubo las pasadas Navidades, ¿no? Entonces, lo que nos permite esta decisión de las comunidades autónomas, lo que nos permite es que todo el resto de programas miren hacia la enogastronomía con un acento específico, ¿no? O sea, que haya
pues, por ejemplo, en todas las concurrencias competitivas hay una reserva específica de fondos para proyectos que tienen que ver con enogastronomía, ¿no? O en todas las financiaciones a entidades locales hay una reserva específica para proyectos que tienen que ver con enogastronomía. El Plan Nacional de Enogastronomía, esta idea fue aprobado por conferencia sectorial, como os digo, en Navidades, y va a ser presentado por la ministra la semana que viene, con lo cual no puedo hablar de su contenido, ¿no? Pero en realidad su contenido está en todo lo que os he contado, ¿no? Es la articulación de todo lo que os he contado en un documento específico. Me comprometo a que el día que se presente, pues yo enviaré el ejemplar que ya está editado a Salvador y Salvador os lo distribuye, ¿no? Y lo vais a leer después de la sesión de trabajo de hoy, lo vais a leer con mucha facilidad, ¿no? Porque vais a colocar perfectamente todo lo que estamos hablando en su espacio. ¿Qué os puedo contar? Pues que argumentos a favor para elegir el tema de la enogastronomía en una conferencia sectorial que siempre, o sea, nuestro país se caracteriza por la riqueza y la complejidad de la decisión pública, ¿no? O sea, hay 17 actores representados que tienen que acordar un solo tema, ¿no? Entonces, esto es rico y es complejo, ¿no? Entonces, ¿por qué la enogastronomía se escogió, ¿no? como un ámbito de trabajo acentuado, ¿no? En este conjunto de asuntos? Primero, porque la enogastronomía española parte ya de una situación, esto se ha comentado en la mesa, de una situación de calidad reconocida y de prestigio, ¿no? O sea, la enogastronomía en España no parte de cero, tiene ya un recorrido interesante, tiene ya un recorrido profundo que ha conseguido mejorar muchísimo los estándares de calidad en toda su cadena productiva, tanto de la enología como de la gastronomía, y es reconocida, tiene prestigio en general a nivel mundial, ¿no? Otra cosa es que discutamos en qué tipo de prestigio y dónde, o cómo se podría modificar o intensificar, pero el punto de partida existe. Otra cuestión muy importante es que cuando nosotros hablamos de enogastronomía en España estamos hablando de diversidad, y cuando hablamos de diversidad en un país como el nuestro hablamos de algo muy potente, porque hablamos de que todos los territorios se pueden ver reconocidos en esa idea, ¿no? Cada uno desde su posición, desde su producto, desde sus recursos y desde sus actores, ¿no? Y esto es importante en esta lógica de coordinarnos a través de un objetivo y no de instituciones, ¿no? Sino de que estamos haciendo cosas por llegar a un punto común, ¿no? Está presente, como os decía, en la totalidad del territorio, ¿no? No hay ni un solo territorio en este país que encuentre que está fuera de este tema, ¿no? Cosa que no pasaría, pues, por ejemplo, si dijéramos turismo de montaña, ¿no? Que sería fantástico y maravilloso, pero claro, habría territorios que dirían, pues que no sé cómo me voy a enganchar en este asunto, ¿no? Y permite trabajar con el conjunto del ecosistema turístico, y para nosotros también esto era muy importante, ¿no? La enogastronomía es un ámbito de trabajo muy transversal, que nos permite llegar a muchos actores del ecosistema, y nosotros estamos trabajando con el concepto de ecosistema que elabora en un documento OMT con el Basque Culinary Center, y que lo que propone es que cuando hablamos de turismo enogastronómico hablamos de todo esto, ¿no? Hablamos, por un lado, de productos gastronómicos, y cuando hablamos de productos gastronómicos hablamos de productores e industrias alimentarias, de productos de calidad con denominación de origen o indicación geográfica protegida, y de espacios productivos y las actividades de turismo y ocio que existen en esto, ¿no? También hablamos de hostelería, evidentemente, ¿no? Hablamos de todo el conjunto de tipologías, hablamos de alta cocina o cocina de autor, pero hablamos de cocina popular, de cocina tradicional, hablamos de bares de tapas, hablamos de nuevos espacios gastronómicos, ¿no? Como los almacenes en los que estuve ayer, que no me acuerdo cómo se llaman en valenciano, pero esto, ¿sí?
hablamos de los distintos tipos de distintivos de calidad asociados a gastronomía. Hablamos también del comercio especializado orientado hacia el turismo enogastronómico. Hablamos de los mercados tradicionales, de los mercados menos tradicionales, ¿no?, que también están ahora en el debate. Hablamos de productos de proximidad, hablamos de enotecas o hablamos de tiendas de delicatessen. Hablamos también del concepto de patrimonio gastronómico. Aquí hablamos de rutas e itinerarios gastronómicos, hablamos de recursos patrimoniales y hablamos de recetas y platos típicos. Hablamos también de eventos que tienen que ver con la divulgación de la cultura gastronómica y que son de interés para el turismo. Ferias y mercados de productos agrícolas, pesqueros y ganaderos. Hablamos de eventos enogastronómicos específicos. Hablamos de espacios de divulgación gastronómica, museos y centros de interpretación gastronómica. Y finalmente también hablamos de centros de investigación, formación gastronómica. Hacer una foto porque me ha quedado muy bonita la transparencia. Es real, es real. Bueno. Esto es para nosotros, cuando hablamos de turismo enogastronómico, de esto queremos hablar, ¿no? No nosotros, queremos que los proyectos hablen de esto, ¿no?, y que los proyectos se orienten a este ecosistema desde esos principios básicos que, permitidme que sea machacona, que son la transformación de los procesos que hay detrás de todos estos actores hacia procesos más sostenibles medioambiental y socialmente, hacia procesos más integrados en los territorios cercanos, ¿no?, en todas estas acciones de kilómetro cero, de producto de proximidad, de recuperación y más digitalizados, que no son solo las plataformas de comercialización, que hay una especie como de obsesión, ¿no?, sino es usar la tecnología para mejorar los procesos y servicios que hay detrás, que aquí hay un mundo por construir, ¿no?, porque en realidad, claro, no os he dicho, pero es real, que el objetivo que pretende Europa es un objetivo difícil, porque transformarse es difícil. Y sobre todo porque imaginarse de otra manera es difícil. Entonces, lo que plantea Europa es te financio proyectos que son difíciles, ¿no?, que nos exigen mucho a los actores, ¿no?, porque lo que te están diciendo es considera tu ecosistema, considera tus procesos, considera tu forma de trabajo, considera tus relaciones y piensa en cómo las podrías cambiar para que fueran más sostenibles, más circulares, más digitales, más integradoras, orientadas a más perfiles. Entonces, este es el gran reto común, ¿no? Dentro de este ecosistema, pues o trabajando con este ecosistema, pues en realidad el plan de enogastronomía lo que tendrá, va a incorporar los grandes objetivos, como no, del Fondo Next Generation, va a proponer líneas de acción que están relacionadas todas con el componente 14, porque son nuestros ámbitos de trabajo ya establecidos, y también va a invitar a que los actores del turismo enogastronómico, todo este conjunto, todo este ecosistema, no solo piensen en el propio plan enogastronómico del componente 14 como un espacio de oportunidad, sino que miren otros componentes, otras acciones que están liderando pues el Ministerio de Agricultura, que está liderando Comercio, que están liderando otros ámbitos institucionales que puedan cruzarse con el mismo, ¿no? Evidentemente, los grandes objetivos ya, en fin, están muy repetidos en mi intervención. Esta es la base de los fondos Next Generation, es la base del PRTR, es la base del componente 14 y va a ser la base del plan de enogastronomía. Estos son algunas de las acciones en marcha que evidentemente van a tener que ver con el tema, ¿no? Habrá planes de sostenibilidad turística en destino
que tendrán el acento enogastronómico, habrá digitalización que tenga que ver con la enogastronomía, habrá formación que tenga que ver con la enogastronomía y habrá, evidentemente, en la convocatoria de experiencias tendrá un espacio relevante el turismo enogastronómico, ¿no? Que es una de las experiencias más relevantes en términos turísticos de nuestro país. Y con esto he acabado. Para finalizar, ¿no? En realidad lo importante o el gran reto es comprender el nuevo contexto, ¿no? Comprender qué significan estos fondos, comprender que lo que significan estos fondos se traslada a los distintos niveles institucionales, ¿no? Se ha trasladado al Gobierno de España porque fue el que negoció, pero luego el Gobierno de España lo traslada a las comunidades autónomas y éstas lo trasladan a sus ayuntamientos, que en esta lógica tienen que participar los actores privados necesariamente, porque no se puede transformar una sociedad sin que en los procesos participen las empresas, las microempresas, las asociaciones, las fundaciones, el conjunto de la sociedad, y asumir que en realidad lo que hay que ponerse es a imaginar, ¿no? Y a imaginar con un poco de fundamento, ¿no? Como una buena receta, ¿no? Porque en realidad nosotros lo que realmente nos preocupa no solo es que se distribuyan bien los fondos, es que los fondos se ejecuten de manera que el día de mañana Europa no considere que el proyecto no ha cumplido y entonces pida un reintegro, ¿no? De estos, ¿no? Porque esto, pues en la lógica europea, esto ocurre. Muchas gracias, mucho ánimo y esperamos esperanzados un montón de proyectos interesantes y creativos en este contexto. Si tenéis alguna pregunta después de esta... Yo sí que tengo. Venga. Los planes específicos enogastronómicos, la convocatoria ya se cerró. La de 2021. La de destinos. Sí. La de destinos se cerró, sí. Los planes, o sea, al ser el plan nacional enogastronómico es en realidad una idea, es una idea transversal que atraviesa todo, ¿no? Entonces se mantendrá, ten en cuenta que queda todavía al menos otra convocatoria más de destinos y que volverá a haber propuestas que tengan que ver con la enogastronomía. De hecho, Denia tiene un plan de destino basado en la enogastronomía del año 21. O sea que en realidad es una idea transversal, ¿no? ¿Cuál es la potencia del plan en realidad? Porque el plan, como os decía, parte de las acciones que ya existen. La potencia es, primero, es potente en términos de comunicación. O sea, se habla más del turismo de enogastronomía en más ámbitos, ¿no? Y luego es verdad que algunas de las acciones ya están vinculadas. De hecho, en la convocatoria de planes de destino de este año, del 22, que ya se ha cerrado, eso es, estaba ya dentro contempladas las características específicas que tenían que tener los planes de destino que quisieran optar a esa categoría. Vas a hablar, habrá otras medidas que también los destinos y también las empresas supongo que podrán estar. Quiero decir, lo que os he contado es así. O sea, las líneas del trabajo del PRTR están negociadas desde julio del año pasado y en esas líneas de trabajo son las que yo os he contado. Eso es lo que el Gobierno de España se ha comprometido a hacer. Y luego lo que nos hemos dado cuenta es que poniendo el acento en un tema transversal y girando un poco, intensificando algunos de los programas hacia ese tema, conseguimos resultados interesantes, ¿no? Porque hay como más sinergia en un asunto concreto que nos resulta más potente, ¿no? Pero vamos, que si queréis saber
qué se puede hacer en el ámbito de la enogastronomía en este país. Os leáis el PRTR, el componente 14, por supuesto, porque el resto, que está colgado en una versión un poquito más amable en la web del Ministerio, el componente 14, por lo menos con fotos, porque el lenguaje es un lenguaje evidentemente de concierto con Europa. Luego es un lenguaje pues de aburrido, ¿no? O sea, de administrativo, ¿no? Pero la filosofía de trabajo de todas las acciones tiene que cuadrar dentro de ese componente que está ya aprobado y que lo único que hace Europa es, pues, una vez al mes llamarnos y decir cómo van las cosas, ¿no? Cómo va este objetivo, cómo va este otro, cómo va esto, dónde está esto, qué está pasando, ¿no? Porque Europa controla. Es un nivel institucional que sigue de cerca, ¿no? el proceso. ¿Qué financiación habías dicho que había para todo esto del turismo enogastronómico? No lo he dicho y no, a ver, es que no me acuerdo. Es que me ha parecido que no lo has dicho. No, eso está en el plan. No me acuerdo porque es que de verdad soy muy mala con las cifras. Entonces retengo que el componente 14 tiene 3.400 millones, pero la semana que viene te mando el plan y lo ves. En general... ¿Eso es para todos los años? Es decir, ese dinero que hay asignado, que has enseñado al principio, sobre 70.000 millones para turismo... Los 3.400 millones de turismo es para todos los años, sí. Para todos. Sí, o sea, claro, el programa, en realidad el programa, o sea, el PRTR en principio tiene 3 años de ejecución, 21, 22 y 23. Esos son los 3.400 millones. Lo que pasa es que inevitablemente se va a alargar porque las acciones se van a alargar. Entonces, el acuerdo es, se gestionan acciones 21, 22, 23, pero se hace el seguimiento y se acompañan 24, 25 y 26. Entonces, ahora habréis leído en la prensa que hay una apertura de nuevos fondos Next Generation que pueden llegar a los países, ¿no? Es verdad que estos nuevos fondos tienen una característica, en principio, porque en realidad esto, de nuevo, o sea, yo os hablo de algo que Europa se está inventando, ¿no? Está creando en este momento, ¿no? Porque no existía previamente. Entonces, de momento, las características de estos nuevos fondos es que serán fondos reembolsables. Es decir, lo que yo os he contado, salvo una parte pequeña de la línea de eficiencia energética en alojamientos, salvo una parte de eso, el resto son fondos no reembolsables. Es decir, yo te financio un proyecto y si lo haces bien, tú no me tienes que devolver nada, solamente en el caso de que no cumplas con el objetivo de Europa, que es no que gestiones correctamente, que eso ya se da por sabido, sino que generes impactos de transformación en donde has dicho, ¿no? Los nuevos fondos que llegan son fondos reembolsables. Eso significa que van a convertirse en créditos de algún tipo, ¿no? Entonces, de que nosotros sepamos, o que yo sepa al menos, a fecha de hoy, los 3.400 millones, que es mucho dinero, ¿eh? Porque hemos perdido también un poco el sentido de lo que vale un euro, ¿no? Yo hay veces que digo, ¿y si hablamos en pesetas de nuevo, no? Porque en realidad nosotros cuando hablamos de minimis dices 200.000 euros y parece poco, pero pensad en vuestras entidades, ¿no? Y en la capacidad de gestionar 200.000 euros en 12 meses. O sea, no estamos hablando de que es que gestionar dinero no es rápido, ni es fácil, o sea, que tiene muchas complicaciones detrás, ¿no? Entonces, nosotros nos parece que, hombre, evidentemente no todas las entidades tienen los mismos tamaños, pero con la red de entidades que tiene el sector turístico, que suelen ser entre pequeñas y muy pequeñas, la gestión de los fondos, o sea, que las entidades deberían de ser un poco más realistas, ¿no? Y decir, porque en realidad Europa no te dice que te tengas que llevar 1 millón, te lo dices tú.
Europa lo que dice es yo te financio algo transformador, y lo transformador puede ser también pequeño, ¿no? Hay cosas, de hecho nosotros vemos algunos proyectos pequeños muy interesantes porque nos parecen factibles, nos parecen que van a ser capaces de gestionar esos fondos, de poner en marcha esas acciones porque son controlables, ¿no? Y en cambio pues hay otras acciones propuestas pues que realmente dices, a ver, cuando lleguen los fondos a esta entidad, a ver qué pasa. Y con esta idea siempre, ¿no?, de que nosotros somos intermediarios. Vamos, nosotros, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, nos hemos convertido en intermediarios de unos dineros que vienen de otra entidad, que es quien va a decir, pues esto sí me parece y esto no. Muchas gracias por su intervención. Quería preguntarse, ¿conocen las valoraciones de los proyectos del año Xacobeo? El año Xacobeo tuvo planes de destino, que ya se conocen, tuvo planes de digitalización de destinos en el Camino de Santiago, que yo creo que si no se conocen están a punto de conocerse, y tuvo experiencia turística, que ahí estoy yo muy metida en ese programa y estamos a punto de sacar las valoraciones, pero no hemos terminado. Es que se han presentado 980 entidades. Entonces, ha sido más interesante de lo que esperábamos. ¿Estas valoraciones son públicas? ¿Se pueden consultar para conocer otros? Se puede consultar, no sé qué se podrá consultar, ¿no? Se pueden consultar como el conjunto, o sea, estarán protegidas como están todos los proyectos que se presentan, que es en un grado de consulta que tú no puedas pillar una idea buena que ha presentado alguien, pero que no ha llegado a la financiación este año por lo que sea, y machacarla el año que viene, ¿no? Entonces podrás consultar la tuya, pero habrá una, pues igual que en los proyectos de investigación, ¿no?, con esa misma lógica. Lo que sí se está haciendo es un esfuerzo muy importante porque las evaluaciones estén basadas en indicadores muy concretos, ¿no? Igual, no tanto, que también, para que haya una total transparencia, que tú sepas por qué tienes una nota y no otra, ¿no?, en un proyecto, sino también porque nos van a pedir los criterios de valoración, ¿no? Y bueno, hablábamos ayer, en general, otra cosa que percibimos es, claro, entre que hay esta ficción de que los fondos son como una especie de maná, ¿no?, que van a invadir el territorio, que no es real, porque aunque haya mucho dinero, todo es finito en esta vida, ¿no? Entre la otra ficción, que es que tú, por tener una idea, vas a recibir, y entre el tercer elemento, y es que hay mucha competencia en los fondos, ¿no?, pues lo que va a haber es una enorme frustración, ¿no? Esto sabemos que va a ser así, pero es que los que habéis trabajado alguna vez en Europa sabéis que esto es así en Europa siempre. Tú te presentas a un proyecto de investigación en Europa y el porcentaje de éxito que tienes nunca supera el 15%, es decir, solo el 15% de los que se presentan se llevan fondos. Nosotros no os puedo decir qué porcentaje tenemos aquí porque no tengo ni idea, están todavía los procesos, están finalizándose estos, ¿no?, los más de concurrencias competitivas, pero bueno, es que es así, ¿no? Entonces va a haber mucha frustración. Al mismo tiempo, esta ya es una opinión personal, yo creo que el propio proceso se puede defender como transformador. O sea, el hecho de haber obligado a los actores en territorio a trabajar con esta lógica, a pensar, a asumir que puedes presentar una cosa y pueden no financiártela, y que te den una evaluación que te sirva para reorientar y que vuelvas a trabajar sobre el asunto, pues hombre, después de esa frustración, pues en realidad yo creo que mi percepción es que las personas que trabajamos en la universidad ya estamos acostumbrados a trabajar con Europa y sabemos sus problemas y sus ventajas, ¿no? Llevar esta lógica al sector turístico, en mi opinión, es un gran avance, ¿no? Porque en general los actores eran muy ajenos a esta lógica, ¿no?
Entonces, en otros sectores no, especialmente en el turístico, ¿no? Mucha de la jerga era muy desconocida previamente, ¿no? Y bueno, pues ahora van a ser competitivos para otro tipo de proyectos europeos, ¿no? Sí. Ah. No podría saberlo nadie porque son convocatorias. Esto es otra cuestión. Espera. Bueno, sobre todo porque todas las entidades locales se presentan a todos los planes, a todas las ediciones. Todos los actores se presentan a todas las convocatorias, o sea que verdaderamente es verdad que eso es muy trabajoso, ¿no? En términos de resolver, pero en mi opinión es muy interesante. O sea, lo que está ocurriendo es que hay mucho movimiento en el territorio y hay mucha gente tratando de pensar, de imaginar. Y de verdad, o sea, nosotros sabemos, ¿no?, que el grado de frustración va a ser alto, pero es que estamos seguros de que el grado de aprendizaje también, porque también lo decía, ¿no? Es que hacer algo transformador es muy difícil. O sea, es que no te están diciendo el plan Renove, cambia de coche, ¿no? Preséntate, trae tu coche, rellena esto, con este certificado No, te están diciendo imagínate de otra manera. Y eso pues tiene sus dificultades, ¿no? O sea, que no os frustréis, ¿eh? Al revés, o sea, que asumir. Y luego, por ejemplo, a nosotros nos parece muy interesante pues que sea el movimiento que se está poniendo en marcha se mantenga independientemente de los planes, ¿no? O sea, que es que hay un montón de iniciativas. O sea, el dinero, es imposible que el dinero financie el 100% de las acciones que se presentan, al menos en el componente 14. Yo no conozco estas cifras en otros componentes, pero nosotros en todas nuestras convocatorias, si tenemos 10, nos piden 200. En todas, ¿no? Hay una proporción así. Con lo cual, aunque quisiéramos y aunque todos fueran buenísimos, no se podría, ¿no? Pero eso no significa que se pierdan las ideas, ¿no? Hay ideas que nosotros... o sea, a mí me parece que solamente el hecho de que se estén hablando entre las instituciones, se hayan puesto en marcha, es que realmente llevamos 10 años hablando de gobernanza turística, todos en todos nuestros contextos. Pues es que la gobernanza turística consiste en hablar con los otros. Entonces está bien que esté ocurriendo y que se mantenga, ¿no?, más allá de los fondos, ¿no? Yo imagino que los fondos se mantendrán, igual que se mantuvo el fondo FEDER. El fondo FEDER inició y aquí sigue acompañándonos. De hecho, se está negociando ahora en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, los fondos Next Generation se adecuarán de alguna forma y con esos objetivos de transformación se mantendrán de alguna manera, ¿no? Pero habrá que competir por ellos. Por eso, el proceso de entrenamiento en la competición europea pues tiene su valor. ¿Café ya? Pues venga, un café.